Y para poder agarrar un poquito de contexto, voy a recordarte los versículos que estuvimos estudiando el miércoles pasado, el versículo 5, donde vemos que no solamente a Pedro le habla a los ancianos, a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia, sino también hace una dedicatoria a los jóvenes, ¿no? Y veíamos esa variante, literalmente a los jóvenes que tenían, no sé, unos 18, unos 25 años, unos 30 años, pero también hacía referencia a aquellos creyentes que apenas estaban creciendo en la madurez. Entonces es bien interesante que tengamos esto en cuenta y nos dice igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que es bien importante recordar, todos, no solamente los ancianos, no solamente los jóvenes, no solamente el pastor, no solamente los líderes, los miembros de la congregación, todos. Estad ¿qué? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y no sé si ahora que el día domingo veíamos a Romanos capítulo 1 versículo 18 y veíamos esta característica de la realidad humana, que es una humanidad impía que no quiere sujetarse a Dios y que es una humanidad injusta que no quiere ver el bien de los demás. Cuando el apóstol Pedro nos está diciendo revestíos, nos está hablando de que solamente en Cristo podemos encontrar esa humildad. Porque hablando humanamente tenemos impiedad e injusticia. Pero es Cristo el que reviste nuestras vidas, es Cristo el que nos saca de esa identidad o de esa naturaleza caída y ahora en nuestras vidas está su identidad. Por eso Jesucristo no le decía a las personas que le oían, no le decía a los fariseos, no le decía a los escribas, no le decía a los gentiles, les decía a sus discípulos, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón. Porque solamente en Cristo podemos lograr esa humildad que se nos está hablando en este versículo 5, de revestidos de humildad, porque a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También checábamos ese Proverbios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. De una manera general, aprendamos a depender de Dios. Nuestras vidas, todo nuestro ser, que aprendan a depender de Dios. No del trabajo, no del dinero, no de la familia incluso, sino de Dios. Reconocer que no somos nada y que necesitamos de un Dios todopoderoso para que Él nos sostenga de pie en esta vida, que es difícil, que es complicada, porque conforme al contexto, ya estamos por terminar la primera carta de Pedro, y yo espero que esté siendo de mucha bendición para tu vida, pero conforme al contexto, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, los hermanos estaban de vacaciones, los hermanos estaban en la playa con su coquito, con su piña colada, disfrutando del sol, pescando. Los hermanos estaban pasando por persecución, estaban muriendo por causa de Cristo. Y Pedro le dice, hey, humillaos ante la poderosa o bajo la poderosa mano de Dios, porque aunque estamos débiles, pero no estamos derrotados en Cristo, porque aunque estamos sufriendo, pero no estamos muertos, aunque otros muchos murieron físicamente, pero por toda la eternidad están vivos. Por eso es que Pedro nos está diciendo, aprendamos a vivir bajo la poderosa mano de Dios, porque no todo en esta vida como creyentes va a marchar bien. Si tú has escuchado que te han dicho que estamos aquí para llevar una vida próspera, una vida de lujos, una vida con muchas casas, con mucha bendición en el trabajo, Jesucristo nos dijo que íbamos a sufrir así como Él sufrió. Y los hermanos en el tiempo de Pedro lo estaban viviendo. Y si nos vamos a la historia de la iglesia, vemos cómo los creyentes siempre hemos estado sufriendo por causa de Cristo. Y debemos de aceptar esa realidad y debemos de confiar en Dios para poder seguir adelante. La vida donde vamos a vivir de una manera increíble, sin problemas, sin necesidades, va a ser en la otra vida por toda la eternidad.
pero en esta vida tenemos que esforzarnos, seguir adelante, no rendirnos, mantenernos firmes en nuestra fe, recordar lo que dice Primera de Pedro. Por eso es que el apóstol Pedro empieza con este versículo: recordad cuál es nuestra herencia, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros. ¿En dónde? En los cielos. Esa debe de ser nuestra esperanza para poder seguir adelante. Y yo espero que en esta tarde tomemos ánimo y fuerzas para saber que estamos luchando por una recompensa que no se va a reflejar aquí en la tierra solamente, sino se va a reflejar en toda su magnitud en la eternidad, al lado de nuestro Maestro, al lado de nuestro Padre. Entonces, por eso es que luego llega este versículo 7, que a mí me encanta mucho: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos aflige, todo lo que no nos deja dormir, todo lo que nos lastima, todo aquello que muchas veces nos deja estar concentrados en la iglesia, alabando o escuchando la predicación, todo aquello que muchas veces no nos deja vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Mira qué hermoso versículo nos dejó el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos, de aquellos que tienen la identidad de Cristo. ¿Tú tienes la identidad de Cristo? Sí. Entonces Dios tiene cuidado de ti. Su poderosa mano tiene cuidado de ti. Porque en otros versículos y en el Antiguo Testamento encontramos el poder de Dios haciendo referencia a su poderosa mano como una seña de autoridad de juicio. Pero aquí nos está hablando de conforte, aquí nos está hablando de cuidado, que Dios nos va a cuidar y Dios nos va a mantener de pie. Y después llegamos a estos versículos 8 y 9 que vamos a estar viendo en esta tarde. Nos dice: sed sobrios. Le está hablando a toda la iglesia, no solamente a los líderes, no solamente a los jóvenes. Le está hablando a todos aquellos que ahora tenemos la identidad de Cristo. Le está hablando a la iglesia en general, porque esta iglesia, no me refiero a los muros ni al techo, sino a los miembros. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero solamente somos una parte del cuerpo de Cristo. Porque hoy, a estas horas, a lo largo de todo el país y otros países que tienen a lo mejor la misma hora que nosotros, o a lo mejor una hora menos, una hora más, 2 horas más, se están congregando también. Y le está hablando a todo el cuerpo de Cristo, a toda la familia de Cristo. Los hermanos en Jerusalén no solamente estaban pasando por persecución. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, era para todos los creyentes que se habían esparcido a lo largo de Judea, a lo largo de Jerusalén, a lo largo de Samaria, a lo largo de Roma. Y nos dice: sed sobrios y velad. Fíjate qué consejo nos da el apóstol Pedro, porque esto debería de estar en nuestras vidas. Deberíamos de ser conscientes que Dios nos ha llamado a llevar una vida en sobriedad. Sed sobrios. Y conforme a este contexto, no está haciendo referencia solamente a si me emborracho o no me emborracho, o pierdo el juicio o no pierdo el juicio. Bueno, hace un poco más de referencia a eso del juicio, no tanto de emborracharse o no emborracharse, pero nos está hablando de que tengamos un carácter moderado, un carácter templado, que no nos calentemos plancha, como dicen algunos mexicanos, que aguantemos vara, como dicen otros mexicanos, que aprendamos a controlar nuestro carácter, estar en un estado de juicio. Porque cuando estamos en un estado de sobriedad, en un estado de juicio, tenemos claridad de las cosas que hacemos. Pero cuando caemos en ansiedad o cuando caemos en tristeza, muchas veces perdemos esa claridad. O cuando caemos en enojo, o cuando caemos en ira, perdemos también esa claridad. Por eso el domingo pasado tocábamos algo acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, y veíamos que la ira de Dios es
santa y perfecta. Y nuestra ira o nuestro enojo no es santo y no es perfecto. Por eso nos decía el apóstol Pablo: airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestras cabezas, ni le des ¿qué? Lugar al diablo. Por eso es que el apóstol Pedro también nos toca este versículo hablando a los creyentes: sed sobrios, de un carácter templado, de un carácter moderado, aprender a controlar. Ya no puedo decir es que vivo bajo el pecado, es que vivo bajo mi imperfección, porque ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo nos ha librado del pecado, nos ha librado de esa naturaleza caída. Y en Cristo podemos templar nuestro carácter. Pero es algo que el apóstol Pedro desde el capítulo 1 nos está constantemente diciendo: Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es la piedra angular, Cristo es lo que le va a dar soporte a nuestras vidas, Cristo es lo que le va a dar dirección a nuestras vidas. Luego, segundo consejo que el apóstol Pedro nos da en este versículo: velar. Conforme al diccionario es estar despierto. Y conforme a este contexto va más allá de estar despierto, es de estar atento, de estar preparados. Una, porque en el contexto que estábamos hablando, los cristianos estaban muriendo. Y Pedro les está diciendo: deben de estar preparados para cuando sean llamados ante la presencia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para partir con Cristo? Porque si tú dices: bueno, es que me falta ver crecer a mis hijos, me falta tener un trabajo estable, a lo mejor yo puedo poner de pretexto, puedo decir: me falta tener una esposa y una familia, disfrutar con ellos, todavía no estoy preparado para marchar con Cristo. Entonces tenemos inmadurez, porque nosotros, independientemente de nuestro estado civil, de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado de economía, debemos de estar listos para cuando Cristo nos llame, porque no sabemos la hora, pero sí debemos de estar preparados. Habían creyentes que no solamente morían a una edad avanzada, ya con 3, 4 hijos y ya teniendo nietos. Había hermanos jóvenes de 18 años, menos de 16, 15 años. Había niños que estaban siendo muertos por causa de Cristo. Y ellos no le decían al imperio romano o a aquellos que les perseguían: espérame, deja vivirme otros 5 años y después quítame la vida. No importa nuestra edad, debemos de estar listos para dar nuestra vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: velar, pero también conforme al contexto, ahora ya no de lo que se estaba viviendo en ese momento, sino conforme al contexto de este versículo. Mira lo que nos dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos está diciendo que estemos velando, que estemos en un estado de juicio, que podamos controlarnos, porque Satanás nos está acechando. Y fíjate cómo maneja a Satanás, cómo le da ese prefijo, esa característica: adversario. Y muchas veces cuando yo te pregunto: ¿quién es el adversario de Dios? ¿Quién es el adversario de Cristo? Podemos decir Satanás. Pero si abundamos más a esta palabra de adversario, nos dice el diccionario que es una persona contraria o un enemigo contrario. Cristo, por ese poder y esa soberanía, Él no tiene adversarios a su nivel. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice esto, que hay que poner mucha atención, porque decir: es que
el adversario de Cristo es Satanás, es un poco errado de nuestra parte decirlo. Porque cuando decimos que el adversario de Cristo es Satanás, podemos ponerlos al mismo nivel. Y Cristo está a un nivel superior de todos. Porque toda la creación, y dentro de toda la creación está Satanás, todos fuimos creados por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces, es bien interesante porque el apóstol Pedro nos dice, el adversario de Cristo, no, nos dice, porque vuestro adversario, nos está diciendo de nosotros los creyentes, que somos humanos, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está, fíjate cómo lo caracteriza Pedro como un león rugiente. Y para que un león esté rugiente, ¿sabes qué necesita estar? ¿Cómo debe de estar fisiológicamente? Durmiendo, con la pancita llena, con hambre, acechando, esperando, con esas ganas de poder destruir, devorar, comer a su presa. Y el apóstol Pedro nos está diciendo cómo está Satanás y cómo tú y yo debemos de estar sobrios y estando velando por nuestra integridad, por permanecer firmes en la palabra de Dios, por seguir a Cristo. Y esto es bien interesante porque de una manera más honda y de una manera a lo mejor no tan explícita nos está hablando, porque veíamos también hace un par de reuniones atrás acerca de Santiago, y que no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no es tentado por nadie ni puede tentar a nadie, porque Dios es santo, sino que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo de pecado. Y esa es una lucha que tenemos personalmente cada creyente, luchar contra la concupiscencia que hay en su vida, en nuestras vidas. Dios. Y hablábamos acerca de la creación, Génesis. Adán y Eva desobedecieron y perdieron esa humanidad por la cual Dios los había hecho, y cayeron en esa imperfección. Pero ¿quién provocó esa desobediencia? Nos dice en Génesis, la serpiente antigua. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está hablando de que el diablo, nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, también debemos de entender y recordar el atributo de Dios. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todos lados. Pero Satanás no tiene estos atributos porque él es una creación. Satanás no es todopoderoso. Satanás no lo sabe todo. Satanás no anda en todos los lugares como Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está hablando que Satanás anda como león rugiente, haciendo referencia no a que a Satanás anda en todas partes viendo, atacando a los creyentes, porque entonces Satanás tendría ese atributo de Dios que es la omnipresencia. Que tengamos cuidado, porque a consecuencia de la desobediencia de Satanás y de toda la rebeldía y de toda la confusión que ha causado en la humanidad, nosotros como creyentes debemos de permanecer firmes. No solamente en la sociedad que está dominada bajo Satanás, sino que también tenemos una lucha en nuestro interior por permanecer firmes a la palabra de Dios. Porque todo lo que Satanás ha hecho, el pecado que ahora la sociedad ya lo ve bien, las tentaciones que pudieran nacer en nuestro corazón, su intención es de Satanás, es destruirnos, devorarnos. Pero también hace referencia
a que Satanás quiere devorar nuestro cuerpo. Satanás quiere que tú y yo, ahora que tenemos la identidad de Cristo, no trabajemos por Cristo. Es bien interesante, porque también podemos hablar así brevemente acerca de que Jesucristo no solamente le dio a sus discípulos, sino que esa comisión también es para cada uno de nosotros. Id y hacer discípulos. Y eso involucra levantarnos como creyentes e ir. Pero si nosotros estamos dominados bajo nuestros pecados, la consecuencia del pecado, según Romanos, es la muerte. Y si morimos en esta tierra, ya no vamos a poder seguir trabajando por Cristo. Por eso es que el apóstol Pedro toca de una manera muy interesante esta descripción del diablo como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Dios tiene un propósito para nosotros, lo hemos visto en Corintios. La iglesia tiene varias funciones y esas funciones las tienen que cumplir los creyentes. Están los ministerios, están los dones, están los sistemas operacionales y Dios quiere usar nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos en pecado, nuestras vidas van a tener un periodo corto de provecho para Dios en esta tierra. Por eso es que debemos de que esto nos capte bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto nos debe de motivar a ya no andar bajo el pecado, sino a estar preparados, a estar despiertos, alertas, a estar en un estado de control en nuestras vidas. Y ese control no lo logramos tú y yo, lo logramos con la comunión con su Espíritu Santo y la palabra en nuestras vidas. Si tú te calientas como una plancha, como un sartén y pierdes el control, algo está pasando en tu vida, que no le estás dando oportunidad al Espíritu Santo que tome el control de tu vida. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Y si tú no tienes amor y si tú no tienes templanza, no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje contigo. Porque desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas y lo reconocemos como el Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a sellarnos. Pero ahora es responsabilidad de nosotros menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Por eso yo te motivo a que sigamos cuidando nuestra manera de comportarnos, de vivir, de pensar, de actuar, de hablar. Que estemos despiertos y atentos, porque Satanás, a través de todo el pecado que ha infundado y de todo su plan malévolo que tiene alrededor del mundo, quiere hacernos caer. Y luego nos dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Esto es algo interesante, porque en la vida del creyente va a venir Satanás, ya sea por la concupiscencia que hay en nosotros o ya sea de una manera externa con la sociedad que está influenciada y dominada por Satanás. Van a venir a nuestras vidas. Todos los creyentes vamos a tener una lucha con Satanás. No hay ningún creyente que no tenga una lucha. Por eso este versículo 9 nos dice, al cual resistí. Pero cuando venga esa lucha, tenemos que resistir, tenemos que estar firmes. Y el apóstol Pedro nos da una solución para poder estar firmes, para poder estar resistiendo. ¿En dónde? En la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Cristo. Cristo es el que nos va a mantener de pie. Por eso mira lo que nos dice Efesios capítulo 6.
Versículo 10 en adelante. Y cuando tú estés pasando por una lucha, cuando tú estés pasando por alguna debilidad, recuerda lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te fortalezcas en tu mente, no te fortalezcas en tu familia, en tus amigos, sino fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, con todas esas luchas con nuestra concupiscencia, con todas esas luchas con la sociedad, con todas esas luchas con aquellas personas que no tienen la identidad de Cristo. Versículos anteriores en Pedro veíamos que la gente, la sociedad que no tiene a Cristo va a estar juzgando a los creyentes. Por eso Pedro decía que el juicio empieza por la casa de Dios. Porque ahorita somos juzgados, condenados por la sociedad. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y no solamente Satanás usa una sociedad perdida, sino también esa tercer parte de ángeles que se rebelaron en contra de Dios y siguieron a Satanás y que también están operando en este mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los creyentes vamos a tener un día malo, haciendo referencia a un ataque de Satanás. Ya vimos cómo, por medio de nuestra concupiscencia, por medio externamente. Pero tenemos que aprender a estar firmes y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira que nos dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Domingo pasado, ¿quién es la verdad? Cristo. Y vestidos de la coraza de justicia. ¿Quién es el que trae a nuestras vidas justicia cuando somos injustos? ¿Quién es el que nos justifica ante el Padre? Cristo. Estas dos primeras partes de la armadura de Dios las tenemos cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora ya depende de nosotros tener lo que ahora nos dice en este versículo: el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar a Cristo a aquellas personas que necesitan de Él, aquellas personas que no tienen su identidad. Es deber no del pastor. El deber del pastor es cuidar de las ovejas de la iglesia. Es deber de los miembros y deber de todo creyente. Y cuando digo creyente, líderes y no líderes, miembros de nuestra iglesia, es deber de todos anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que necesitan de Cristo. Y cuando tú y yo hacemos eso, estamos calzando con el apresto del Evangelio de la paz. Y podemos abundar más en esto. Pero después nos dice el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate cómo ahora Pablo en este versículo describe a Satanás como el maligno. ¿Qué es el maligno? Es aquel que tiene maldad. Y aquel que tiene maldad está alejado de Cristo. Lo veíamos en Romanos. Y fíjate, tomad el escudo de la fe. Recordar a Cristo y sus enseñanzas y mantenernos en esas enseñanzas firmes. Y cuando nosotros andamos en esas enseñanzas,
escuchándolas, practicándolas, viviéndolas, es como un escudo para nuestras vidas, que no vamos a ser movidos, porque al final de cuentas, lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas es que nos desanimemos, que dudemos del poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso en esta parte nos dice que tomemos el escudo de la fe, que nos sirva como protección, que venga el desánimo, que vengan los ataques y nosotros poder decir: yo estoy confiado en Cristo, yo estoy seguro en Cristo. Mi vida está a punto de perecer, pero va a perecer por causa de Cristo, y yo sé que voy a tener una mejor vida por toda la eternidad. Humanamente es difícil, pero es ahí cuando aprendemos realmente a confiar en Cristo. Cuando vienen los ataques es cuando realmente nuestra fe es puesta a prueba. Por eso veíamos unos capítulos atrás en Pedro, nuestra fe va a ser pasada, va a ser probada como el oro es pasado por fuego, para poder ver si realmente nuestra fe es verdadera o no, para poder ser moldeados como el oro es moldeado por Dios. Entonces, hay que recordar eso. Las enseñanzas de Cristo no nada más nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a estar firmes ante las acechanzas de Satanás, nos ayudan a permanecer firmes en nuestro credo. Después nos dice el versículo 17 de este mismo pasaje: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora sí regresamos una vez más a Primera de Pedro capítulo 5, a versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es particularmente para mí, me da mucho ánimo, porque no solamente yo estoy sufriendo por causa de Cristo. Todos los creyentes alrededor del mundo están sufriendo por causa de Cristo. Y eso causa en mí dos cosas. El primer sentimiento que causa en mí: debo de esforzarme, debo de seguir adelante, debo de mantenerme firme, porque también la iglesia está siendo probada. Y esto es interesante porque ¿te acuerdas en la parte de Pedro que hablaba acerca de que Cristo era la piedra angular y que nosotros como piedras vivas formábamos la iglesia, formábamos el trabajo, hacíamos el trabajo? Porque dependemos de Cristo, pero también dependemos unos de otros para poder hacer un buen trabajo. Entonces yo tengo que estar firme, porque podemos poner esa analogía de que yo soy un ladrillo y arriba de mí va a haber otro ladrillo, y arriba de mí va a haber otro, y arriba del ladrillo, el que está arriba de mí, va a haber otro ladrillo. Y en una casa, si yo pongo un ladrillo débil y después pongo otros 3, 4 ladrillos, ¿qué va a pasar con ese ladrillo? Con el ladrillo débil. ¿No se va a quebrar? No va a aguantar porque es un ladrillo frágil. Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, porque si necesitamos trabajar como iglesia, como hermanos, tenemos que ser fuertes para poder soportar las luchas que vamos a tener como iglesia. Pero si yo soy un ladrillo débil y vienen las pruebas y me rompo, dejo un espacio en medio de esa pared para que pasen los demás problemas. Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo: acuérdate que no solamente tú estás sufriendo, están sufriendo todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Para que nosotros seamos conscientes de eso
y procuremos llevar una vida conforme a lo que Cristo manda, porque es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, y no de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Y después lo segundo que causa en mí es que muchas veces ante las pruebas y las necesidades me quejo y digo, ¿por qué a mí, Dios? Pero hay muchos hermanos que están pasando por necesidades, y las necesidades son diferentes, y las necesidades en muchas veces son en tiempos diferentes. A lo mejor, y yo te voy a pedir en esta noche que evalúes tu vida. A lo mejor todo está marchando bien contigo, en la escuela, en el trabajo, con la familia, en el ministerio, todo va bien. Y qué bueno, gracias a Dios. Pero hay muchos hermanos que le están pasando difícil, y que nosotros tenemos que tomar el rol de consolarlos, de apoyarlos, de ayudarlos. Porque dice Corintios también que cuando una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. Cuando una parte del cuerpo se goza, se alegra todo el cuerpo. Entonces es algo bien interesante, porque también me recuerda a mí que yo tengo que estar intercediendo por los hermanos, no solamente por aquellos de mi iglesia que están pasando por buenos momentos, por tiempos de refrigerio, sino también por todos aquellos hermanos que en el otro lado, o que en algunos pueblos de nuestro estado de Oaxaca están pasando persecución por causa de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder ayudarles, para poder animarles, para poder motivarlos? Y a lo mejor, si tú no has pensado eso, yo te invito a que nos acompañes a las misiones. Cuando vamos a las misiones vemos la realidad. Vemos que aquí en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en la casa del hermano Misael tiene boiler, tiene agua calientita, tiene refrigerador, tiene colchones, tiene que comer. Y vas a las misiones y ves las necesidades que están pasando los hermanos. Y profundizamos más allá y vemos cómo los hermanos son mejores creyentes que nosotros en cuanto a ser hacedores de la palabra de Dios. Ellos, muchas veces nosotros no queremos ir a visitar al hermano que está a unos cuantos kilómetros porque se me descompuso el coche, porque no tengo para ponerle gasolina al coche. Señor, ¿quieres que vaya a visitar al hermano? Suple mi necesidad en cuanto a la gasolina, y voy. Y vas a la Chicocana y ves a algunos hermanos, los que hemos ido a la Chicocana, no es un lugar tan plano, no es un lugar como fue fundada la ciudad de Oaxaca, en un valle. Allá son montañas. Allá, si no tienes cuidado y pisas mal, te vas a la barranca. Y quién sabe si vivas, solamente Dios sabe. Y esos hermanos caminan, no viajan, caminan largos kilómetros, grosísimas, para ir a los hermanos, para ir y congregarse en la iglesia. Y muchos de nosotros somos tan frágiles que porque en mi vida no todo está bien, no voy a venir a la iglesia. Que porque en mi vida no está todo bien, no voy a orar, no voy a leer la palabra. Cuando estamos pasando por esos momentos es cuando más necesitamos de Cristo. Es cuando más necesitamos estar firmes. Y hoy, en esta hermosa noche, yo le doy gracias a Dios porque reconozco que hay muchas cosas que tengo que mejorar. Reconozco que tengo que esforzarme todavía más. Y yo espero que después de esta enseñanza, eso, el sacrificio de nuestros hermanos que están alrededor del mundo sufriendo por Cristo. Y a lo mejor nosotros estamos pasando por un buen momento, pero debemos de prepararnos y seguir adelante. Aprovechar el buen tiempo para fortalecernos, para que cuando venga la prueba en nuestras vidas estemos firmes y busquemos ayudar a nuestros hermanos. Santiago también hablaba de fe. Y
te generalizo que la fe no es nada más decirle al hermano: ay, hermano, estás pasando por una necesidad, que el Señor te bendiga, ten fe, Dios va a prosperar. Santiago nos dice que si yo tengo algo que puedo darle al hermano, se lo dé. Y así estoy demostrando mi fe, una fe verdadera. Entonces, como iglesia también tenemos que crecer y corregir y mejorar ciertos puntos que a lo mejor estamos un poco deficientes. Tenemos que ver también por las necesidades de nuestras misiones, por las necesidades de los creyentes que están alrededor del mundo. Si en algo podemos ser de ayuda, no solamente con oración, la oración es importantísima y es fundamental, pero aprendamos a madurar y a reflejar nuestra fe también con hechos. Te voy a invitar en esta hermosa noche que te pongas de pie. Vamos a terminar por esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para poder seguir adelante. Acuérdense que hay que estar sobrios, velando, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que recordemos que no solamente nosotros estamos pasando por luchas, sino también nuestros hermanos alrededor del mundo. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado al corazón, a mi vida y a la vida de nuestros hermanos que están de manera presencial y que están de manera en línea, Señor. Yo te pido, Padre, que nos llenes de tu amor y de tu gracia para poder seguir adelante. Ayúdanos a practicar las enseñanzas de Cristo, a permanecer firmes en Él, Señor, a estar sobrios, dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones. A llevar una vida conforme a la que a ti te agrada y no conforme a la que yo quiero vivir, Señor. Ayúdame a estar atento como una atalaya que se encargaba de estar atento a lo que pasaba a su alrededor, porque Satanás, a través de la influencia hacia este mundo, a través de esa tercera ángeles que se rebelaron contra ti, a través de lo que él causó cuando hubo la desobediencia de Adán y Eva y que ahora tenemos una concupiscencia de pecado, a través de todas estas circunstancias, Satanás quiere destruir nuestras vidas. Pero yo te doy gracias porque a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado viendo, nos recuerdas que es Cristo en nuestras vidas y no nosotros. Que es Cristo el que nos da la fuerza, que es Cristo el que nos da la dirección, que es Cristo nuestro fundamento y nuestra piedra angular. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tus enseñanzas, bajo las enseñanzas de nuestro Maestro. Ayúdanos a entenderlas y a practicarlas. Ayúdanos a humillarnos ante tu poderosa mano, Señor, a depender de ti todos los días de nuestras vidas. Aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras afrentas, tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, ahora que hemos visto tu palabra, a tomar fuerza y ánimo en ella y a permanecer firmes, porque tú lucharás por nosotros, Señor. Danos paz, sigue dándonos esa paz que viene de ti, ese amor, esa tranquilidad, esas energías y esas fuerzas para poder seguir adelante en medio de la prueba. Y te pido por cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que están pasando por situaciones difíciles. Te pedimos por ellas, que tú las fortalezcas, que tú les des fuerza, que tú guíes sus vidas.
Pero también, Padre, te pedimos que tú nos des la sabiduría para poder ayudarles en lo que está en nuestro alcance, Señor. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta noche.